Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. En el vídeo anterior estuvimos hablando sobre la corriente eléctrica, el potencial, la resistencia y la ley de Ohm. Vamos a aplicar ahora estas ideas a los circuitos en serie y paralelo. Primero vamos a responder algunas de las preguntas que dejamos en el aire. Por ejemplo, en esta pregunta os preguntábamos cuál era la opción correcta. En la opción A decía que la corriente sale por el polo, pasa por la bombilla y regresa menos corriente por el otro polo. En la opción B decía que la corriente también sale por un polo y vuelve por el otro, pero que en este caso la corriente es todo el tiempo la misma, tanto la que sale como la que vuelve. Y en la opción C lo que nos planteaba era la opción de que la corriente sale por los dos polos y se consume en la bombilla. Bueno, la solución correcta aquí es la opción B. Para empezar, siempre la corriente tiene que ir de un polo a otro, tiene que haber un circuito cerrado, la corriente tiene que recorrer un circuito cerrado. No puede ser algo como esto, no es que la corriente salga de los dos polos y se gaste en la bombilla, tiene que haber un circuito cerrado del polo positivo al negativo. Y entre las opciones A y B la diferencia era la idea de si la corriente se gasta o no se gasta. Existe la idea errónea de que la corriente se gasta, pero no es así. La corriente en el circuito siempre es constante, lo que se gasta es la energía que está suministrando la batería. Si pensamos en la ley de Ohm, I es igual a V entre R, la resistencia es la que hay en el circuito, el voltaje es el que da la pila y el cociente es la corriente que circula por el circuito todo el tiempo. En una segunda pregunta hacía referencia a la velocidad con la que fluyen los electrones por el hilo conductor. En la opción A decía que nada más cerrar el circuito, los electrones iban a la velocidad de la luz. En la opción B decía que iban a gran velocidad, pero no tanto como la de la luz, y en la opción C decía que iban despacio y que lo que realmente va muy rápido, casi a la velocidad de la luz, es la energía eléctrica. Efectivamente esa es la opción correcta, puesto que como vimos en el vídeo anterior, cuando los electrones se mueven en el interior del conductor colisionan y se mueven de forma caótica, de hecho por eso hay una resistencia en el propio hilo conductor. Luego la opción correcta es la C. Posteriormente os planteábamos algunas preguntas sobre un circuito en serie como este o en paralelo. ¿Qué pasaba si cortábamos en diferentes puntos el circuito? ¿En cuál de los había mayor resistencia, mayor corriente? ¿En cuál se gasta antes la pila? Para eso necesitamos profundizar un poco en este vídeo donde vamos a estudiar los circuitos en serie y paralelo. En el circuito en serie, los elementos que gastan energía, bombillas, motores, lo que sea, se colocan uno detrás de otro, ¿sí? Mientras que los circuitos en paralelo se hacen nuevas conexiones y se ponen uno así sucesivamente al lado del otro. Esto se llama un circuito en serie, esto es un circuito en paralelo. Vamos a analizarlos un poquito despacio. ¿En cuál es mayor la resistencia? ¿En cuál es mayor la corriente? ¿En cuál se gasta antes la energía? Veamos primero el circuito en serie. Cuando ponemos un circuito en serie, la idea fundamental es que la resistencia total del circuito es la suma de las resistencias que tú estás colocando, lo que resulta más o menos intuitivo, puesto que los electrones solo tienen un camino por el que fluir y tienen que atravesar cada una de esas resistencias. Luego la resistencia total es la suma de las resistencias. Al aumentar la resistencia, ley de Ohm, con voltaje constante, que es el que da la pila, necesariamente implica una disminución de corriente en el circuito. Luego, a medida que yo añado más resistencias en serie, lo que ocurre es que la resistencia total del circuito aumenta y la intensidad que circula por él disminuye. Como la intensidad del circuito que circula por él disminuye, si fueran bombillas, estas bombillas brillarían cada vez menos. La ventaja es que como cada vez brillan menos, la pila dura más tiempo, se consume menos energía. En el circuito en paralelo, sin embargo, cuando añadimos más resistencias al circuito, no hacemos aumentar la resistencia total como ocurría en serie, sino al contrario, la resistencia total del circuito disminuye, puesto que fijaros que los electrones ahora tienen más caminos por los que recorrer el circuito, luego de alguna manera tienen mayor facilidad para recorrerlo. Se puede demostrar, y a lo mejor lo habéis hecho en secundaria, que la resistencia total del circuito sigue ahora a esta expresión, que implica que a medida que yo voy aumentando más elementos, la resistencia total disminuye. Claro, al disminuir la resistencia con el voltaje constante, que es el que suministra la pila o la batería, lo que consigo es que aumentar la corriente que circula por el circuito. A medida que añado resistencias, aumenta la corriente ahora que circula por el circuito. Al aumentar la corriente, la pila necesariamente se va a gastar antes. ¿Las bombillas van a brillar más o no? Bueno, aunque la corriente total aumenta, fijaros que ahora esa corriente se va a tener que repartir por diferentes caminos. Luego no es evidente responder a la pregunta de si la corriente va a aumentar o no. Luego veremos algún ejemplo.
Os incluyo en el material adicional algunos vídeos donde podéis ver cómo construir vosotros mismos un circuito en serie simplemente en casa con limones o con patatas. También os dejo algún vídeo muy interesante donde podéis ver cómo con plastilina, que es conductora, una plastilina especial, es muy divertido construir diferentes circuitos, y también algunos vídeos donde explican el funcionamiento de los circuitos en serie, en paralelo y mixto, que combina los dos elementos anteriores. Para terminar este vídeo vamos a ejemplificar lo que hemos visto con un caso concreto utilizando el simulador de PET Colorado, que son unos simuladores muy famosos, una página web que os recomiendo muchísimo visitar. Vamos a empezar con un circuito sencillo. Pongo una pila que suministra, por ejemplo, 9 voltios, pongo una bombilla de una resistencia de 10 ohmios, y aquí lo que tengo puesto es un amperímetro que me mide cuánto vale la corriente que circula por ahí, mientras que este aparato es un voltímetro. Pongo los dos bornes donde yo quiera en el circuito y me dice el voltaje que hay. Bueno, en este caso, ley de Ohm, si suministramos 9 voltios y la única resistencia que hay es esta y vale 10 ohmios, la corriente que circula por el circuito debería ser 0,9 amperios. Efectivamente, eso es lo que marca mi amperímetro. El voltímetro, fijaros que si lo pongo a los dos lados de la bombilla, me marca los 9 voltios que está suministrando la propia fuente. Fijaros, por tanto, la idea de que el voltaje tampoco es algo que se gaste. El voltaje es constante, no se está gastando en la bombilla, lo está suministrando la fuente, que eso sí, ella está perdiendo energía que está suministrando al circuito. Fijaros ahora qué ocurre si añadimos una segunda pila. Si añado una segunda pila en serie, el voltaje total que están suministrando ahora es de 18 voltios. Dividido entre los 10 ohmios, ley de Ohm me daría que por el circuito están circulando 1,8 amperios. Que es el doble que antes, y por eso de hecho la bombilla brilla mucho más. Analicemos ahora, por ejemplo, un circuito en serie. Ponemos nuestra pila de 9 voltios, nuestro voltímetro, nuestro amperímetro, pero ahora ponemos dos bombillas de 10 ohmios. Según hemos visto antes, la resistencia total será la suma. Luego ahora tengo 20 ohmios en total de resistencia. La corriente que circula por el circuito será los 9 voltios entre los 20 ohmios, 0,45 amperios. Fijaros que es mayor resistencia, menor corriente, doble de resistencia, mitad de corriente eléctrica. Claro, como la corriente que circula por el circuito es menor, como decía antes, las bombillas brillan menos que en la simulación anterior, y por tanto también se gasta menos energía. Esta pila va a durar ahora más tiempo de lo que duraría en el circuito simple, cuando solo había una bombilla. Además, podéis probar, por ejemplo, en el simulador, que si uno elimina una bombilla o hace un corte en el circuito, las dos bombillas se apagan, porque si no hay un circuito cerrado, no fluye la corriente, no fluye la energía, ninguna brilla. Luego da igual en un circuito en serie cortar aquí el circuito, cortarlo aquí, si no hay un circuito cerrado, las dos bombillas se van a apagar. Veamos ahora qué ocurre, por ejemplo, con el voltaje en ese mismo circuito. Fijaros, decíamos que la pila daba 9 voltios. Si yo ponía los bornes a los extremos de las dos bombillas me daba 9, pero fijaros, si pongo los bornes a los dos lados de esta bombilla, me da 4,5. Si los pusiera a la otra bombilla me daría 4,5. Esto me está diciendo que la corriente en el circuito es constante, pero que estos 9 voltios en serie se reparten como 4,5 en esta bombilla, 4,5 en este, por eso también las dos brillan lo mismo. La mitad de energía se consume en una bombilla, la mitad se consume en la otra. Aquí de nuevo insistir en la idea de que la energía que gastan las dos bombillas es la misma y que brillan igual. No brilla más la primera bombilla y menos la segunda. No se trata de que la primera bombilla gasta energía y la segunda le llega menos energía. La corriente en el circuito en todo él es constante. Las dos bombillas consumen la misma cantidad de energía y brillan igual. Analicemos ahora un ejemplo de un circuito en paralelo. Si yo pongo, como antes en paralelo, dos resistencias de 10 ohmios, aplicando la fórmula que hemos visto, 1 dividido de la resistencia total sería 1 décimo más 1 décimo, 2 décimos. La resistencia total dándole la vuelta, por tanto, 5 ohmios. Fijaros entonces que al añadir dos bombillas, la resistencia total ha disminuido, ha pasado de ser 10 a solo ser 5 ohmios. Claro, menor resistencia, ley de Ohm, 9 voltios, solo 5 ohmios, 1,8 amperios. La corriente que circula por ese circuito en paralelo ahora es mayor que la circulaba en el circuito simple, porque la resistencia ha disminuido. Claro, si la corriente es mayor, la energía que está suministrando la pila es mayor, esta se va a gastar antes. Analicémoslo más despacio con nuestro simulador, sobre todo para responder a la pregunta que había quedado en el aire.
aunque la corriente total es mayor, ¿realmente las bombillas brillan más? Como vamos a ver, no necesariamente es así. Fijaros en nuestro simulador, tenemos las dos resistencias de 10 ohmios, tenemos la pila de 9 voltios, nuestro amperímetro y nuestro voltímetro. Fijaros lo que ocurre. Realmente, si yo miro aquí lo que marca el amperímetro, me dice que por esta línea están pasando 0,9 amperios, y por esta también 0,9 amperios. Luego, la corriente total en el circuito es mayor en el de paralelo, hemos dicho que eran 1,8, por eso la pila se gastaba antes. Pero esa corriente total no pasa por las dos bombillas, por eso no brillan más, sino que esa corriente total se reparte por igual en las dos ramas, pasando 0,9 amperios por cada una, que era lo mismo de hecho que ocurría en el circuito sencillo, y por eso siguen brillando lo mismo. También podéis ver con el voltímetro algunos hechos interesantes, y es que si esto da 9 voltios, en el circuito en paralelo, la diferencia de potencial entre los dos extremos de una bombilla son 9, y de la otra bombilla también son 9. En serie, sin embargo, los 9 eran 4,5, 4,5. Aquí, sin embargo, esos 9 voltios en paralelo están en todas las ramas. Eso nos da también otra idea interesante, fijaros, comparado con el circuito en serie. ¿Qué pasaría si yo aquí cortara el circuito, por ejemplo, por aquí o por aquí? Pues que como sigue habiendo un circuito cerrado, ya fuera el de arriba si corto abajo, o el de abajo si corto arriba, la otra bombilla seguiría luciendo. Esa es una de las ventajas fundamentales de los circuitos en paralelo, que aunque un elemento se estropee, los demás siguen funcionando, mientras que en un circuito en serie, si se estropea un elemento, los demás dejan de funcionar. A cambio, en paralelo, como estamos viendo, a medida que añado elementos, cada vez se genera mayor corriente en el circuito, lo que podría resultar peligroso, y desde luego lo que además implica es un mayor gasto de energía. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poco mejor los circuitos en serie y paralelo, haremos luego algunas experiencias relacionadas con ellos. Hasta pronto.